Estimados hermanos y amigos, un placer de nuevo encontrarnos con ustedes para compartir y ver temas importantes de esta vida y también de la vida venidera, de la vida trascendente. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema muy relevante entre los seres humanos, que es el perdón, el perdonar. Y para ello voy a leer un texto en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18, donde dice así: ¿Qué Dios, con mayúscula, qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? ¿Qué Dios como tú, que se deleita en la misericordia, que perdona la maldad y olvida para siempre el pecado? En realidad, casi todos los dioses que el ser humano ha creado y también las religiones que el hombre ha creado tienen un Dios no misericordioso, sino un Dios que sanciona, un Dios que castiga, un Dios que tiene mucha ira. Sin embargo, el Dios verdadero, el Dios revelado por sí mismo, la religión verdadera, no creada por el hombre, nos habla de un Dios distinto, un Dios diferente, un Dios que es misericordioso, que es clemente, un Dios que es bueno. Y muchas personas no se acercan a Él, porque tienen la imagen o la idea de un Dios castigador, de un Dios que primero quiere que el ser humano sea bueno para poder quererlo. Sin embargo, el Dios verdadero es un Dios con mayúscula que nos ama y que nos quiere tal como somos. Y no espera nada de nosotros, nada bueno de nosotros, porque Él conoce y sabe que nosotros no somos buenos. Y aquí en este texto de la Escritura, en Miqueas, dice: ¿qué Dios como tú? Todos los otros dioses de los pueblos cercanos al pueblo de Israel, pueblo de Dios, tenían dioses. Los amorreos, los heteos, los filisteos, tenían sus dioses y sus dioses castigaban, sus dioses tenían ira. Sin embargo, este Dios es distinto. Este Dios revelado en la Biblia es un Dios bueno, un Dios misericordioso. Así que, teniendo eso en cuenta, de que Dios es bueno y de que Dios es misericordioso, vamos a hablar también del perdón que el ser humano tiene que hacer. Aquí en el libro de Mateo, capítulo 18, habla cómo se debe perdonar al hermano. ¿Cómo se debe hacer? Mateo 18, 15 en adelante. Y aquí la Biblia dice que tenemos que perdonarlo de todo corazón. En el versículo 35 de Mateo 18 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano que le ofenda. Entonces, aquí está hablando del perdón entre nosotros, entre los seres humanos. Y nos está llamando Dios a perdonar de todo corazón, a perdonar de verdad, a perdonar como Él perdona. Aquí en Miqueas dice que Dios como nuestro Dios que perdona la maldad y olvida el pecado. Dios nunca más se acordará de tus pecados. Dice también allí que los echará en lo profundo del mar y nunca más se acordará de ello. Ese es el perdón de Dios. El perdón de Dios es un perdón total, un perdón absoluto, que no tiene en cuenta nuestros pecados. Dios, después que nos perdona, nos considera como que si nunca hubiésemos pecado, sino que nos ve como hijos suyos, santos y amados. Así también el Señor dice que nosotros tenemos que perdonar de todo corazón. En este contexto, el apóstol Pedro, muy cercano al Señor Jesús, le preguntó al Señor Jesús:
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿7 veces? Y el Señor Jesús le dijo, no te digo 7 veces, sino te digo 70 veces 7. Está en el versículo 22 de Mateo 18. O sea, ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Usted dirá, 7 por 7, 49, 490 veces. Creo que el sentido de este texto es más bien la infinitud. Es decir, tengo que perdonar siempre. O sea, perdonar todo. Y para eso el Señor Jesús ilustra esto con una parábola de los dos deudores. Más adelante aquí en Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante, hay una parábola de los dos deudores, donde se señala que había un deudor que estaba muy afligido porque no podía pagar. Y estaba debiendo 10.000 talentos. Ahora, si tú quieres sacar la cuenta, ¿cuánta plata era esto? Es realmente harto, porque habría que decir cuánto equivale un talento y trasladarlo en dólares, y es tremendo la cantidad de dinero. Y este hombre, afligido, fue donde su acreedor y le dijo, quiero que tú me des plazo para pagar la deuda. Quiero pagar la deuda, pero quiero que me des plazo. No podré pagártela de inmediato, todo. Es mucho. Dame oportunidad. Entonces, finalmente este acreedor se compadeció de él y le dio plazo para que pague su deuda. Se fue gozoso a su casa este acreedor, y al llegar a ella se encontró con un hombre que le debía a él 100 denarios, muchísimo menos de los 10.000 talentos que el otro acreedor le perdonó o le dio plazo para que pagara. Y este hombre no le perdonó. Y ahí está la enseñanza. El Señor dice que si Dios a nosotros nos perdonó los 10.000 pecados, los 10.000 talentos, nosotros también tenemos que perdonar al hermano que peque contra nosotros en un nivel mucho más inferior, mucho más menos ofensivo, que podríamos decir. Entonces, aquí se está hablando de dos cosas. Uno, que Dios nos perdona, y nos perdona todos nuestros pecados, porque Él se complace en perdonar, se complace en tener misericordia. Eso lo señala también el Salmo 103. Dios es misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. También el Salmo 86:15 dice lo mismo. Y en todas las partes de la Biblia vamos a encontrar que tenemos un Dios revelado, un Dios real y verdadero, que perdona, que se deleita en perdonar. No importa nuestra condición. Nosotros, los seres humanos, aunque a veces estamos en la verdad, colocamos más de ello en nuestras religiones y cerramos la puerta a muchas personas que quieren ser perdonados, pero nosotros le decimos, no, tienes que dejar tal actividad primero antes que venga el Señor. Y no es así. Dios nos recibe tal cual somos. Y cuando venimos a Dios para pedirle perdón por nuestros pecados, para pedirle que Él no nos tome en cuenta el pecado, Dios no nos pide nada. Simplemente que creamos a Él, que recibamos su perdón, recibamos a Cristo como Señor y Salvador, y ahí todos nuestros pecados son perdonados. La deuda de los 10.000 talentos están perdonados. Entonces después Dios nos manda que nosotros también perdonemos a los que nos ofenden. Nos ofenden mucho menos que nosotros a Dios. Por lo tanto, tenemos que perdonarle también de todo corazón. Ahora, alguien dirá, cuesta perdonar. Y a veces tenemos conceptos equivocados que es el perdón. Creemos que el perdón es tener sentimientos de afecto y cariño al ofensor. No, el perdón es algo objetivo. El perdón es algo que nosotros decidimos hacer. Más que sentimiento, es una decisión de perdonar. Posteriormente, después que perdonamos,
tomamos la decisión de perdonar y perdonamos, viene el sentimiento de bienestar y el sentimiento de paz y el sentimiento de afecto nuevamente a aquel que nos ofendió. Y una vez más, repito, el apóstol Pedro le dice al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? Y el Señor Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. O sea, un perdón permanente, un perdón para siempre, así como también Dios nos perdona a nosotros. Y si alguien te ofende, y 7 veces te ofende en el día, y viene a ti arrepentido, perdónale. Yo sé que esto es difícil, pero si entendemos bien el perdón, tenemos que saber que el perdón, vuelvo a repetir, no es un sentimiento de afecto, de cariño, de que ya me olvido, sino que es una decisión de perdonar. Así como Dios un día decidió perdonarnos a nosotros en Cristo Jesús, así también nosotros tenemos que perdonar a nuestros ofensores de todo corazón. Si Dios te ha perdonado a ti 10.000 talentos, ¿cómo nosotros no vamos a poder perdonar a otro que nos debe apenas 100 denarios? Vamos a ver si somos capaces de hacer una operación matemáticas. Un talento equivale a 6.000 denarios. Y el denario es equivalente a lo que ganaba un jornalero en los tiempos bíblicos diariamente. O sea, diariamente ganaba un denario. Ahora bien, el talento equivale a 6.000 denarios. Entonces, el hombre que debía 10.000 talentos, saquemos la cuenta, ¿cuántos denarios está debiendo? Y si esos denarios los transformamos a 10.000 pesos cada uno, ¿cuánto es? Realmente es infinito. O sea, el perdón de Dios para nosotros es infinito. En cambio, lo que nosotros debemos perdonar es mucho menos, porque son solo apenas 100 denarios. Trate de sacar la cuenta y vea la diferencia que existe, que es abismante. Y finalmente yo quiero señalar de que solamente yo creo que quienes hemos sido perdonados, quienes hemos recibido el perdón de Dios, de todos nuestros pecados, de toda nuestra vida, somos capaces también de perdonar a los que nos ofenden. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Que Dios nos bendiga en esta hora, y si te gustó este video, compártelo con otros. Y agradece a Dios que ha perdonado los 10.000 talentos que debía, entonces tú también perdona con gozo los 100 denarios que te pueden deber a ti.